El Señor lo eligió como sacerdote y abriendo sus tesoros, derramó sobre él todos sus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Celebramos en la memoria de San Pío X, San Pío X, Papa, que nació en la región de Venecia el año 1835. Primero fue sacerdote en una parroquia, después obispo de Mantua y patriarca de Venecia. Finalmente fue elegido sumo pontífice y se propuso como programa de gobierno instaurar todo en Cristo, lo que llevó a cabo con simplicidad de ánimo, pobreza y fortaleza. Para ello promovió entre los fieles la vida cristiana, con la lectura atenta de la Sagrada Escritura en lengua vulgar, la primera comunión de los niños en edad temprana, la actuación responsable de los laicos en la acción evangelizadora de la Iglesia, la educación permanente en la fe y la participación activa y consciente en las celebraciones litúrgicas. Murió tal día como hoy del año 1914. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío con sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos por tu bondad que, siguiendo el ejemplo y doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días la mano del Señor se puso sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne, extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me habían ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido y estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis.
Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada, pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se nos plantea el problema de los fariseos. Los fariseos les encantaban las normas, las leyes, los detalles, y ante tantas leyes, 613 leyes del Antiguo Testamento, sin contar después todos los mandatos humanos, que si el Talmud, que si no sé qué, muchísimas otras leyes que en realidad eran solo tradiciones humanas, aparte de esas del libro del Levítico. Claro, llega un problema, ¿cómo ordenamos estas leyes? ¿Qué es lo principal que ilumina lo demás? Y entonces Jesús dice, cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús hace, dejádmelo decir así, un juego. Dos juntos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí que es una cita del Antiguo Testamento, pero no del Decálogo. El Decálogo no decía los 10 mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no lo dice. Eso lo ponemos los cristianos porque es el sentido que Jesús da a ese primer mandamiento. Y así el primero es amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El primer mandamiento decía simplemente no tendrás otro Dios fuera de mí. A Él solo, a Dios, adorarás, a nadie más. Ese es el primer mandamiento judío. Pero sí es cierto que hay una cita, y Jesús la cita en otro lugar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el famoso Shema, escucha Israel, que no está en los 10 mandamientos, pero que es importante también para Israel.
Fijaros que amar al Señor no quiere decir simplemente tener buenos sentimientos. Quiere decir hacerle caso. Para hacerle caso, primero escuchar su palabra. Y para nosotros es evidente cuál es la palabra de Dios. Es Cristo. Cristo es el verbo, o sea, la palabra. El verbo, a mí no me gusta traducirlo por verbo, pero los clásicos lo hacen, porque en latín es verbum, en el griego logos, pero en español es palabra. El verbo, la palabra verbo en latín es palabra, ¿no? Pero con que le sonaba verbum, verbo, pues traducían verbo porque se leía en latín el Evangelio. Pero es la palabra de Dios. Dios es la palabra. Cristo es su palabra, la palabra del Padre. ¿Quieres amar a Dios? Has de escuchar su palabra. Escucharla y ponerla en práctica. Como tantos cristianos cuando ignoran la palabra de Dios, ignoran a Cristo. Y muchos quieren ignorarla expresamente para no confrontarse con la palabra, con sus pecados, para no confrontarse con sus miserias, para no tenerse que convertir de lo que hacen, para creerse que son buenos. Y el Señor les haría ver la realidad de su vida. Por eso muchos no quieren oír la palabra. Por eso muchos no les interesa nada de Dios. No sea que me tenga que convertir, prefiero no saber. A eso se le llama ignorancia culpable. Culpable quiere decir que lleva la culpa del no querer saber. El cristiano tendría que conocer bien la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, pero especialmente los Evangelios y el Nuevo Testamento. También el Antiguo tiene muchas cosas que hay que saber o deberíamos saber, también para no dejarnos engañar con todas las corrientes que entran fortísimas, tanto protestantes como ateas, y que hacen y que falsifican la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene de especial este segundo? Jesús, ¿por qué lo pone? Si el primero, ya ha dicho el primero, ¿por qué el segundo? Porque muchos judíos tenían claro el primero, pero el problema del segundo es que no lo aplicaban. ¿Por qué? Porque consideraban que el prójimo es el más cercano, como mucho la familia, algún amigo, parte del clan. Los demás los consideraban enemigos, no prójimo. Si no son prójimo, no nos debemos a nada a ellos. El Señor nos dirá que hemos de procurar el bien de todos. Y el bien de todos, contrariamente a lo que muchos hoy dicen, no es hacer lo que ellos quieran. Me piden algo, pues lo tengo que dar. No. ¿Qué es lo que Dios quiere para ellos? Pues procurar el bien suyo, su salvación. No simplemente darles cosas. No simplemente, pues, que si no tienen cobijo lo tengan. Claro que es bueno que tengan cobijo. Pero hemos de recordar si alguien aplicó el mandamiento del amor que es, después de Jesús, San Pablo. Y San Pablo decía una cosa muy curiosa. Quien no quiera trabajar, que no coma. Esa mentalidad nuestra de que todo es asistencia, de que todo el mundo tiene derechos a todo, pero no tiene ninguna obligación, no es cristiana. La primera obligación de cada uno es buscar el bien, bien propio y bien para los demás. No simplemente que los demás se aprovechen de uno siempre. Ese es un error grave. El no vigilar, eso lo decía el primer catecismo a Judas, el primer catecismo es la Diuda G, finales del primer siglo, o sea, cuando todavía se estaba acabando de escribir San Juan y el Apocalipsis, hacia el año 90 y pico, ya sale el primer catecismo. Esa doctrina de los 12 apóstoles, o didaje en griego, que es lo mismo, la doctrina, la enseñanza. ¿Has de dar a quien te pida? Sí, pero antes de dar que tu puño esté cerrado, para ver realmente a quién lo das y por qué lo das. No damos para que los otros hagan lo que quieran sin hacer nada, sino que hemos de dar esa caridad de Cristo que lleve al cambio
al bien a aquel que se lo damos. O sea, que sirva realmente para el bien, no para el mal. Es verdad que en las ciudades eso es complicadísimo. No nos conocemos. La gente que pide no sabemos cómo es ni quién es. Eso lo decía muy bien ya San Vicente de Paúl. En los pueblos será mucho más fácil. Todos se conocen. Se sabe el que es un vago y no hace nada y por eso está en la miseria. Cómo ayudarlo a encontrar trabajo, a que trabaje, se gane la vida. Y por eso hizo esas conferencias de San Vicente de Paúl, para estudiar caso por caso, persona por persona, no esa ayuda que nos hace sentir bien, que es la ayuda del vago que vive a nuestra costa, sino la ayuda a aquel que quiere salir de una situación desgraciada para poder vivir como hijo de Dios. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Pío X, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores, responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Pío X y concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos sus fieles. Acepta complacidos, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que, dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío, celebremos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, dar
Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Juan José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, de todos los aquí presentes, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación.
Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires. Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El buen pastor dio su vida por las ovejas. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, te
dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz. Oremos. Al celebrar la fiesta del Papa San Pío, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de la misa celestial seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación, por habernos regalado su amor.
y su gran fidelidad por los siglos de los siglos.